¿En qué artículo nos quedamos o qué delito? Porfa. En el 245. Fue el último que vimos. Bien, gracias. Bien, entonces hoy vamos a iniciar con el título sexto, cuyo bien jurídico de los delitos que vamos a ver pues es el patrimonio. El artículo 246 regula el delito de hurto y señala que quien tome sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Si ustedes se pueden dar cuenta en lo que está regulado en el artículo 246, es tomar un objeto, aunque aquí lo identifica como cosa mueble, ajena o ajeno, sin autorización, es decir, sin autorización del que es propietario del objeto. Es decir, salvo que usted venga y le diga a la otra persona, mira, préstame tu celular, préstame tu motocicleta, préstame tu vehículo, estamos hablando de que hay un acuerdo en que alguien da algo para que otra persona lo pueda usar. Sin embargo, el delito de hurto es tomar una cosa mueble sin la debida autorización de la persona que es dueña o que por lo menos es tenedor legítimo, es decir, lo tiene porque de conformidad con la ley a él le faculta tenerlo. Entonces, ahí vemos cómo el delito de hurto y un error que cometemos en cuanto a que se dice, es que hoy robaron, ¿verdad? Hoy hurtaron a unos niños. No pueden ser hurtados ni robados esos niños porque no son cosa mueble, no son objeto, no son cosas, son personas. Entonces, cuando hablamos de personas, y en este caso de niños, nos tenemos que referir como una sustracción, no como un hurto ni como un robo. Entonces, ese es el delito de hurto, solamente el delito de hurto, que vamos a diferenciar con el delito de hurto agravado que está regulado en el artículo 247 del Código Penal. Y aquí ya nos vienen dando ciertas características que lo hacen diferente a solo señalar que fuese hurto el delito. Entonces, el artículo 247 regula el delito de hurto agravado y señala, primero, el cometido por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza. Es decir, cuando hablamos de doméstico, puede ser cualquier persona que realice oficios domésticos o porque se le tiene confianza y por esa razón se encuentra adentro de la casa. Puede no ser trabajador, sino más bien puede ser alguna persona a la que cada uno de nosotros pues le damos la confianza para que pueda entrar a nuestra casa. Y sustrae una cosa mueble, un bien mueble. Segundo, cuando fuere cometido aprovechándose de calamidad pública o privada o de peligro común. No sé si recuerdan ustedes o
pues, si todavía estaban muy pequeños, no sé, va, cuando se quemó parte de los negocios del mercado, el que está, lo que le dicen mercado viejo, que mucha gente acudió, pero no a ayudar, sino acudió a sustraer mercadería. Entonces, ahí también se está provocando el delito de hurto agravado. ¿Por qué? Porque se aprovecha ese estado de calamidad, ese estado de peligro, ese estado en donde las personas lo que quieren es que se les ayude, en este caso, para terminar con el incendio y no para ver qué cosa se levantaba y se llevaba. En el numeral 3 señala cuando se comete en el interior de casa, habitación o morada o para ejecutarlo, el agente se quede subrepticiamente. Bueno, en edificio o lugar destinado a habitación. Esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concurse con el allanamiento de morada. Bueno, tenemos en el numeral primero que el hurto, la sustracción del objeto del mueble, lo va a cometer una persona de mucha confianza que puede ingresar a la vivienda o también por algún trabajador doméstico. Ahora en el numeral 3 no tiene nada que ver con estas personas, sencillamente la persona puede ingresar a la casa, a la habitación o morada y sustraer el objeto. En un momento en que el propietario o el arrendatario o el que esté como tenedor del inmueble no se dé cuenta y éste venga y sustraiga un objeto. Ahora bien, es muy diferente si esa persona ingresa a un lugar con el objeto de quedarse ahí y poder sustraer en horas de la noche, en horas de la madrugada, cuando se pueda, objetos que pueda pues ser utilizados para la venta, ¿no? Porque para eso se hurta o se roba. Pero hay una parte aquí del numeral 3 que hay que poner atención, que señala que cuando el delito de hurto se comete en concurso con el delito de allanamiento, no se va a poder tipificar delito de hurto agravado. ¿Por qué? Porque señala aquí que no hay circunstancia agravante cuando el hurto concurse con el allanamiento de morada. Entonces, ¿cuándo va a haber un concurso entre un delito y otro? Pues cuando la persona no tenga autorización para ingresar a la vivienda, a la residencia, a la habitación o a la morada de una persona. E ingresa, puede ser de noche, puede ser en un descuido, abre la puerta sin lastimar la puerta, sin lastimar la chapa, ingresa y sustrae los objetos. Ahí se está dando el allanamiento y se está dando el delito de hurto agravado. ¿Por qué? Porque se está ingresando a una vivienda. Pero aquí, ahí yo corrijo lo que dije, que como se está dando el delito de allanamiento, o sea, el concurso ideal, el delito de allanamiento sirve para la comisión del delito de hurto, no vamos a tipificar hurto agravado, sino que solamente vamos a tipificar hurto. ¿Y por qué no hay allanamiento, dirán ustedes, con hurto? Porque en este caso aplicamos lo que regula el artículo 71
70, perdón, en cuanto al delito, al concurso ideal, ¿no? Cuando una acción puede representar dos delitos o cuando un delito sirva de trampolín para la comisión de otro. El numeral 4, voy a explicarlo y ya después si usted tiene alguna duda ya lo plantea. El 4, cuando se comete usando ganzúa, llave falsa o otro instrumento semejante o llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. ¿Por qué señala aquí estos instrumentos? Porque con estos instrumentos o estos medios nadie va a dañar la puerta, va a dañar la chapa. Porque si dañamos la chapa, si la abrimos con violencia, entonces ya no estaríamos hablando de hurto agravado, estaríamos hablando del otro delito que vamos a ver a continuación. Entonces, media vez se abre una puerta de manera violenta, se acabó el hurto, se acabó el hurto agravado. 5. Cuando participen en su comisión dos o más personas, una o varias fingiéndose autoridad o jefes o empleados de un servicio público. Cuando participen dos o más personas, o una o varias personas fingiendo ser autoridad, jefes o empleados de un servicio público. Puede ser que lleguen de la empresa que presta servicio de agua, la empresa que presta energía eléctrica, la empresa que presta el internet, o sea, cualquier persona, cualquier delincuente se puede vestir de cualquiera de estas empresas y decir, bueno, mire señora, le tengo que revisar ahí adentro, ingresar, tomar los objetos valiosos e irse. 6. Cuando el hurto fuera de objetos o dinero de viajeros y se realiza en cualquier clase de vehículos o en estaciones, muelles, hoteles, pensiones o casas de huéspedes. Cualquier dinero de viajeros, puede ser cheque, las tarjetas, sobre todo si se hace en vehículos que se dedican, en este caso, a turismo o en estaciones de trenes, de buses, hoteles, pensiones o casas de huéspedes. 7. Cuando fuera de casos religiosos o militares de valor científico, de cosas religiosas o militares de valor científico, artístico o histórico, o destinadas al uso u ornatos públicos. Este numeral 7, si quieren ahí le anota, ese hay un delito que vamos a ver más adelante que es mucho más específico, mucho más especial. Entonces, cuando se dé el hurto de estas cosas, pues en lugar de señalar como hurto agravado, vamos a señalar el delito que vamos a ver más adelante. 8. Si el hurto fuera de armas de fuego. O sea, cualquier hurto, sustracción de armas de fuego, lo vamos a ver como hurto agravado, siempre y cuando que para la comisión del delito no exista violencia. 9. Si el hurto fuere de ganado. 10. Cuando los bienes hurtados fueran productos separados del suelo, máquinas, accesorios o instrumentos de trabajo dejados en el campo o de alambre u otros elementos de los cercos. Bueno, ya se cargaron con el ganado, se cargaron con los postes del corral, el alambre, y si dejaron ahí palas, dejaron picos, si dejaron alguna maquinaria que pudiera utilizarse para cuestiones o que se les pueda llamar instrumentos de trabajo, pues también es hurto agravado. Y por último tenemos cuando cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público.
si los vehículos hurtados fueran llevados y aceptados en predios, talleres, estacionamientos o lugares de venta de repuestos con destino a su venta, realización o desarme, serán solidariamente responsables con los autores del hurto. Los propietarios de los negocios antes mencionados, sus agentes, están obligados, sus gerentes, administradores o representantes legales, quienes en todo caso están obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos recibidos para su comercialización. La pena es sanción prisión de 2 a 10 años. Es decir, que en el numeral 11, no solo las personas que sustraen los objetos, sino también, en este caso, los vehículos, los que son dejados en vía pública, que a veces se les olvida a la gente dejar la llave o que por alguna razón dejan abierta la puerta, utilizan a veces llaves. Hay motos que utilizan las llaves, ¿no? Hay dos, ¿cómo decirle? Las mismas llaves pueden ser utilizadas en 2 o 3 motos, siempre y cuando sean de la misma marca. Entonces, media vez no haya uso de violencia en el arrancar el vehículo, en el abrir el carro para llevárselo, hablamos de hurto agravado. Por ejemplo, ¿Y si presenta violencia? Entonces ya vamos a ver ahorita el delito. Licenciada, una pregunta. Sí, solo permítame, Ronnie. Ahorita voy a terminar y ya pueden ustedes preguntar. Aquí también señala el numeral 11 que, por ejemplo, esas personas, esos delincuentes que se dedican a hurtar motocicletas, que las desarman y posteriormente venden los repuestos. Esos locales o esos comercios o los propietarios administradores de esos comercios que se dedican a vender repuestos hurtados o robados, son también responsables, porque ellos tienen la obligación en un momento determinado de que cuando se les lleva un repuesto, ellos tienen que saber de dónde viene. Y si son de un hecho ilícito, son resultado de un hecho ilícito, no los pueden comprar, porque caen en responsabilidad de acuerdo al numeral 11 del artículo 247 del delito de hurto agravado. Bien, los que van a preguntar. En mi caso, Linda, usted está hablando ahorita de las personas que hurtan y van a dejar lo que hurtan a un predio o algo así. Ahora, lo mismo pasaría si en caso viniera alguien con un objeto robado y me dice, mire, ando vendiendo estas joyas, por ejemplo, ¿va? Y yo vengo y le compro. Yo me convierto también en parte o sea, yo también puedo ser acusado de hurto agravado. Perdón. Sí, porque si usted es detenido con las joyas, entonces ahí también está en la comisión del hecho delictivo. Es como que el que compra por eso cuando se compra un vehículo, sea moto, sea cualquier otro tipo de vehículo, hay que tener mucho cuidado, porque si usted no hace ningún documento, hay mucha gente que pasan meses, pasan años y no hacen el traspaso del vehículo que compraron, les puede traer mucho problema, porque la persona que hurtó o robó, vamos a hablar cualquiera de los dos, un vehículo y viene y se lo vende a alguien y ese alguien pues no se preocupa, ¿va? Le entregan el título de propiedad, pero nunca hacen un traspaso, nunca hacen un documento y resulta que de repente viene la policía y le hace el alto, revisa el vehículo, tiene denuncia de hurto o de robo y para mientras se averigua, la persona va detenida y puede estar mucho tiempo detenido. ¿Por qué? Porque no tiene ningún documento que le respalde que él compró el vehículo.
Entonces, es lo mismo. Si a mí me llegan a vender un teléfono y veo que es un teléfono, lo último, está ahorita en telefonía, y pues me lo están vendiendo a un mínimo precio, pues ahí es lógico que el teléfono pues es hurtado o es robado, aunque con el bloqueo es muy difícil que pues lo pueda usar, pero vamos a hablar de eso, ¿no? Pero así como un teléfono puede ser una computadora o puede ser otro objeto o otro bien mueble. Entonces, ahí sí hay responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted no puede obtener un bien mueble a menos de lo que cueste. Entonces, digamos que vienen y le van a vender una computadora que, digamos que en el mercado esté a unos 8,000 y que a usted se la estén dando en 1,000, es de sospechar, ¿no? De dónde viene. Y sobre todo si no le dan ninguna factura, ningún documento que compruebe que la persona que se lo está ofreciendo, la persona que se lo está vendiendo, es el propietario. El problema es que a lo mejor si usted lo guarda nunca van a saber, pero de repente puede ser que usted salga, que utilice esas joyas y haya una denuncia por parte del propietario de las mismas y de repente lo vea y lo va a señalar. Para mientras se aclara, usted va sindicado. Para que quede más claro para mí, pues este hurto es cuando se comete algún hecho de violencia. No, O sea, yo no he dicho cuando, violencia. Cuando ah, no se comete violencia. no, pero en el hurto, ¿Vale? cuando no se cometa violencia. Sí, usted puede sustraer con el hecho de apropiarse de un objeto sin la autorización del dueño sin violencia. A punta de arma. Sí. Entonces ya estamos hablando de otro delito. Es que yo no quiero adelantarme. Bueno, disculpe. Ayer robo agravado, Alex. Hola, ¿Cómo? Ayer robo agravado, lo que dijo el compañero. Sí, pero no se me adelante. hola, buenas noches. Sí, Ignacio, buenas noches. Voy a plantear un ejemplo y a la vez daré mi punto de vista y usted me corrige si es así o no. Supongamos que va un comerciante conduciendo en su auto, ¿no? Y cruzan ciertas calles y de pronto observa a dos personas que le hacen una señal de parada y él se detiene. Pero esas personas están uniformadas como un policía, por ejemplo. Y le dicen que iba a hacer un registro, que había ciertas cosas que habría que verificar, así que hacen que el señor baje del auto y se coloque a un lado mientras ellos revisan. Y en todo eso, ellos, no sé, ahí vieron un anillo, por ejemplo, dinero y otras cosas ahí, que total de que lo agarraron, lo echaron a la bolsa, etc. Y al final se supo que esas personas no eran policías, simplemente iban disfrazados de policía. En este caso, sería como fundamento legal del delito, ¿no? El artículo 243 con el numeral 2, el numeral 5 y numeral 6. ¿Cierto o no es así? ¿Dos qué dijo? Numeral 5 y numeral 6. Así No, sería su es que fundamento dijo legal. el artículo, le estoy preguntando el artículo que dijo porque si mal no oí, 247, ¿sí? Ajá, artículo 247 numeral. 5 y 6. Fueron dos personas, iban uniformados de
agentes de la policía cuando en realidad no lo eran. Sería así, ¿verdad? Entonces, como Así es. fundamento legal sería 247, artículo 247, numeral 5 y numeral 6 del Código Penal, ¿verdad? El delito hurto agravado. Sí, eso sería la tipificación, claro. Y así sería para todos los otros delitos que tengan numerales, ¿verdad? O literales. Sí, así es. Así sería la respuesta correcta en el fundamento. ¿Y el bien jurídico tutelado, Alex, es contra el Es el patrimonio o solo patrimonio? Solo Solo el patrimonio, ¿va? patrimonio, sí. Va. Gracias, Alex. ¿Alguien Muy bien, más? gracias. Bueno, en el artículo 248 tenemos el delito de hurto de uso. Quien sin la debida autorización tome una cosa mueble total o parcialmente ajena con el solo propósito de usarla y efectúe su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen o se dedujera de la naturaleza del hecho, deje la cosa en condiciones y lugar que permitan su fácil y pronta recuperación, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades resultantes de los daños causados a la cosa. Cuando el hurto de uso se cometa para efectuar plagio o secuestro con fines o propósitos subversivos, se impondrá al responsable prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones que correspondan a otro delito. Bien, ¿cómo se constituye el delito de hurto de uso? Bien. Aquí el objetivo o el fin de la persona que toma una cosa mueble ajena no es para quedarse con ella en definitiva, sino simplemente la toma, la sustrae con el objeto de usarla y posteriormente entregarla. Señala aquí que puede aplicársele la responsabilidad resultante del daño causado a la cosa sustraída. Y les voy a poner un ejemplo. Juan deja su motocicleta en Mayamol, fue a comprar unos víveres a la torre. Cuando sale ya con las cosas que había comprado, pues empieza a ver que la motocicleta no estaba, la busca y no la encuentra, pensando él que la había dejado en otro de los parqueos, pues dio el recorrido en todos los parqueos de Mayamol y no la encuentra. Que si un individuo pues necesitaba un vehículo para poder ir a un lugar donde tenía una emergencia. Lamentablemente, Juan dejó las llaves puestas en la motocicleta y este individuo se la llevó, realizó la emergencia que tenía o acudió a la emergencia que tenía, resolvió y posteriormente deja la motocicleta, no precisamente en el lugar donde la tomó. Vamos a poner que fue en el parqueo que está cerca del, ¿cómo se llama? La venta de ceviches ahí. Y la fue a dejar allá por Pollo Campero. Entonces, Juan, de ver la desesperación que se había quedado sin motocicleta, viene y llama a la policía. Entonces, empiezan a investigar y empiezan a ver en las cámaras que la motocicleta había sido sustraída por un individuo que se la llevó aproximadamente 3 horas
y posteriormente, bueno, es que Juan no pudo haber estado 3 horas allá adentro, ¿no? Vamos a decir media hora, fue a hacer lo que tenía que hacer y posteriormente dejó la motocicleta en otro parqueo, cumpliendo con lo que está estipulado en el delito de hurto de uso. Es decir, el individuo no tenía ni el menor deseo de quedarse con la motocicleta, sino que solamente era para usarla porque él tenía una emergencia. La dejó en un lugar, no en el lugar donde la iba a encontrar fácilmente Juan, pero sí la dejó en un lugar donde podría ser localizada. La motocicleta no tenía ningún problema en cuanto a daño ocasionado, así que solamente sirvió para sacar de la urgencia al individuo. Entonces aquí, pues la aplicación es de la sanción es de multa. Ahora bien, han oído muchas veces que desaparecen vehículos, ¿no?, de la vía pública. Si esos vehículos son sustraídos sin uso de violencia, pero que posteriormente son utilizados para la comisión de otros delitos, o bien del delito de plagio o secuestro, pues aquí ya no va a haber sanción de multa, sino que va a haber sanción de prisión de 2 a 5 años, sin perjuicio, señala, de las sanciones que puedan corresponder a otro delito cometido u a otros delitos cometidos. Lilda, o sea que ahí sí se le agrega esa pena de ese delito más el delito que cometieron, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, si fuera plagio o secuestro, le vamos a aplicar el hurto de uso, pero en el párrafo segundo, más el delito de plagio o secuestro. Gracias, Lilda. ¿Alguien más? Bueno, entonces tenemos el artículo 249 que regula el delito de hurto de fluidos. Quien ilícitamente sustrajera energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales. Esa sustracción de estos servicios tiene que ser de manera en que no podamos incurrir en violencia. Por ejemplo, yo pues ya me cansé de estar pagando tanta energía eléctrica y voy a ver cómo sustraigo a mi vecino. Entonces, si yo vengo y corto el alambre, prácticamente estoy usando violencia. Si yo voy a hurtar agua potable, al romper y acomodar mi tubo, también estoy utilizando violencia. Entonces, tiene que ser de una manera en la que no se va a causar violencia a la hora de hacer las conexiones para que yo pueda sustraer ese fluido. Antes, el local, pero ya hace muchos años, ¿verdad? Lo que hacía mucha gente, si pasaba el cable por su casa, arriba de su casa, venían y colocaban una aguja. Ajá, una aguja. Entonces, prácticamente ahí podemos decir que no hay violencia porque no está rompiendo nada, ¿no? Si usted saca esa aguja o saca un alfiler de ahí, no le va a causar ningún daño, a diferencia de que usted lo corte y una alambre, ¿no? O cable para poder llevar ese servicio a su casa de manera gratis. Entonces ahí es el hurto de fluidos. ¿Alguna pregunta?
Yo un comentario, Linda. Yo Sí, trabajé en el Guate ajá. y era gestor comunitario y yo abordaba a todas esas comunidades que estaban con Codeca y prácticamente ahí se comete el delito de hurto de fluidos, cosa que la gente no tenía entendido, ¿va? Porque les lavaban prácticamente la cabeza diciéndoles que la energía pues era de Guatemala, que pertenecía a Guatemala, que los postes eran de Guatemala y que, o sea, todo así, ¿verdad? Y la gente, increíblemente, la gente de las comunidades, lamentablemente, por carecer de información, cometían ese delito. Y aparte las retenciones que se daban también, ¿va? El otro delito de retenciones ilegales, que se daban también en esas comunidades cuando las personas y los trabajadores llegaban a cortarles la energía, ¿va? Pero el hurto de fluidos sí, así quitaban, ellos sí quitaban el contador, sí quitaban el contador, ahí creo que ya era hurto agravado, ¿verdad, Alex? Sí, ya media vez se usa violencia para cometer este delito, ya estamos dejando de hablar de hurto de fluidos. El artículo 250 regula el delito de hurto impropio. El dueño de una cosa mueble que la sustraiga de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será sancionado con multa de 100 a 2.000 quetzales. Bueno, el hurto impropio es cuando un dueño, un propietario de una cosa mueble, lo presta a otra, o por lo menos lo deja en depósito a otra persona, y resulta que pasado unos días viene y que sin que se dé cuenta la persona que a quien se le entregó, eso es sustraído. Entonces dirán ustedes cómo es que se comete hurto impropio si la persona es propietaria de la cosa mueble, ¿va? Les voy a poner un ejemplo. Una persona que quiere vender su vehículo, lo lleva a un predio en donde venden y pues lo deja ahí. Creo que es por consignación, no sé cómo es la cuestión ahí. La cosa es que entrega una llave y una le queda a él. Pues pasan los días, pasa una semana, pasa 2 semanas y mira a él que no, pues el carro sigue en la misma, no se vende, no hay llamada del propietario del local. Entonces viene él y aprovecha para ir al local, y como no estaba el propietario del local, pues se lo lleva. El propietario del local presenta denuncia y señala que le fue sustraído un vehículo de tales características y que pues no, como tenía, se supone que fue con llave, ¿va? Porque no fue con uso de violencia. Cuando aparece el propietario del vehículo, pues dice él, ¿por qué si es mi carro, va? Pero legítimamente el tenedor era la persona a quien se le dejó para que vendiera el vehículo. Ese derecho de tenedor lo tiene porque el propietario del vehículo, se lo dejó con las llaves para que vendiera en su local el vehículo. Entonces, prácticamente, él sustrajo el vehículo de las manos del tenedor legítimo, aunque haya o sea el propietario. Es lo mismo, usted presta una cosa y después la quita sin que la otra persona a la que se la prestó esté sabido, pues prácticamente usted está incurriendo en el delito de hurto impropio. ¿Alguna pregunta? No hay. ¿Es solo para este tipo de casos, licenciada, o hay algún otro ejemplo que no sea, por ejemplo, el dejar mi vehículo en algún lugar para que lo vendan? Puede ser que usted se lo preste a alguien.
que le diga tantos días, ¿verdad? Sí. Y antes que de eso se repente lo- usted tenga una necesidad y resulta que usted, en lugar de comunicarle a quien se lo prestó que va a necesitar el vehículo, solo venga y lo va a sustraer de la vivienda o de la calle, ¿no? En este caso, el sujeto pasivo sería la persona que yo le presté el vehículo. Sí. El sujeto activo sería usted. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches, Render. Pues fíjese que pues yo tengo cierta duda con relación a este caso, porque, por ejemplo, si pasara como se está comentando de que yo voy a traer el carro a la casa del amigo donde lo presté, pero ¿cómo me pueden acusar de ese delito si yo demuestro que soy el propietario del carro? O sea, no sé en qué momento me pueden acusar de ese delito, o sea, infragante o cuando yo ya tenga el vehículo Cuando en usted tenga el propiedad, o sea, vehículo afuera o cómo. y la persona ya haya presentado su denuncia. Ya. O sea, el que no es propietario, el que tiene, es el legítimo tenedor porque a él se lo prestó el propietario, cuando salga y ve que no sale y ve que no está el vehículo, va a presentar una denuncia porque el vehículo no es de él, lo tiene prestado. Entonces, a partir de que se pueda llegar a localizar el vehículo, entonces ahí es donde la persona va a decir, bueno, sí, yo se lo presté a él, pero yo lo necesitaba. Entonces, ahí es donde se constituye el hurto impropio. Aunque pues a lo mejor no va a existir denuncia o a lo mejor las cosas se van a arreglar sin llegar a establecerse el delito, ¿no? Eso puede suceder, pero está estipulado como delito. Muy bien, gracias, licenciada. ¿Alguien más? Bueno, entonces aquí hay un cambio. Ya dejamos atrás los hurtos y nos concretamos a lo que regula el artículo 251, que es el delito de robo. Y señala quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión tome cosa mueble total o parcialmente ajeno o ajena será sancionada con prisión de 3 a 12 años. Aquí viene la diferencia entre hurto y robo. El hurto es una sustracción de un objeto o de una cosa mueble o de un mueble, bien mueble, sin autorización de su dueño, sin uso de violencia, ¿no? En el caso del robo ya existe violencia. Y la violencia no la podemos enmarcar solamente o no la podemos contener solamente en el uso de armas, ¿verdad? Cuchillos, armas de fuego, palos, piedras, sino que también lo podemos utilizar los gritos con tal de que la persona se asuste o manejarlo psicológicamente. Entonces, el robo va a ser eso, el tomar una cosa mueble con violencia. Van a ver ustedes que se constituyen las mismas acciones dentro de los delitos de hurto, pero aquí le vamos a llamar robo. Entonces, el robo agravado señala que cuando se cometa en despoblado o en cuadrilla, es decir, que el robo se cometa en un lugar donde no exista población y que se actúe en cuadrilla. 2, ¿Qué significa eso, Lito? Disculpe, que se actúe en cuadrilla. Que se actúe en cuadrilla quiere decir que se actúe en una banda, por decir así. 4, sí, 4 personas o más.
Ah, ya, gracias. Si son 3, Cuando 2, ¿no es válido? Sí, pero de todos modos lo meteríamos como robo agravado. Ah, ok. Tal vez no en cuanto a la participación de individuos, sino en cuanto a la forma como se va a dar el hecho. Ah, ok. Gracias. 3. Si los delincuentes llevaran armas o narcóticos, aun cuando no hicieran uso de ello. Hay delincuentes que para tener valor se drogan, pero estas a veces son utilizadas para la víctima. Y pues también llevan armas, ¿no? Ese es un símbolo de violencia. 4, si lo efectúan con simulación de autoridad o usando disfraz. 5, si se comete contra oficina bancaria, recaudatoria, industrial, comercial o mercantil, u otra en que se conserven caudales o cuando la violencia se ejerza sobre sus custodios. Es decir, no solamente en el banco, pueden ser también esos vehículos blindados, ¿verdad? Que trasladan dinero de un banco a otro. 6, cuando el delito se cometa asaltando ferrocarril, buque, nave, aeronave, automóvil u otro vehículo. 7, cuando concurran alguna de las circunstancias contenidas en los incisos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 247 de este código. Las razones por las cuales no pusieron estas circunstancias señaladas en el numeral 7, en lo que corresponde a los incisos del artículo 247 del Código Penal, que es el delito de hurto agravado, es solamente para no ser repetitivo. Entonces nosotros en el numeral 7 lo que tenemos que tener en cuenta es, ¿qué dice el numeral 1 del 247? Pues señala el cometido por doméstico interviniendo grave abuso de confianza. Si esa persona, digamos, un trabajador dentro de la vivienda utiliza violencia para la obtención de la sustracción de la cosa mueble, entonces ahí se llama robo agravado. El numeral 2, cuando fuere cometido aprovechándose calamidad pública o de peligro común. Si digamos que lo ocurrido en el incendio del mercado de Santa Elena, los delincuentes o los que llegaron solo a sustraer mercadería u otro tipo de objeto, hubiesen utilizado armas de fuego o hubiesen utilizado algún tipo de violencia, entonces es robo agravado. 3. Cuando se cometa en el interior de casa, es decir, se entra a una vivienda para sustraer objetos, se rompen ventanas, se rompe la chapa, se usa violencia para ingresar, se amarra a la gente allá dentro de la casa, se golpea a la gente propietaria de la casa y posteriormente a eso se sustrae los objetos u objetos que quisieran llevar si se los llevan. También es constitutivo del delito de robo agravado. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué lo hicieron así? Porque no querían ser repetitivos en volver a poner todos los incisos regulados en el numeral 7 del artículo 252. El delito de robo agravado tiene una sanción de prisión de 6 a 15 años. ¿Alguna pregunta? Licenciada, más que todo ahí se adiciona la violencia, ¿no? Sí. En el delito de robo, ya sea robo, vamos a decirle simple, pero no me lo vayan a poner así. Al igual que hurto sencillo o simple, porque solo es hurto, solo es robo, pues si no se constituyeran lo que está regulado en el robo agravado, pues es solamente robo. Pero es el uso de la violencia, es la característica que diferencia al robo del hurto.
Pero licenciada, ¿cómo diferenciar el robo del robo agravado? Porque como dice el robo, que es la utilización de sin la debida autorización y con violencia anterior. O sea, generaliza los tipos de violencia, ¿verdad? Ujú. Entonces, y como aquí ya en el robo agravado, pues ya está un poquito más especificado qué tipos de violencia, por decir así, se cometen, ¿no? Entonces, por ejemplo, que a usted le salga una persona de noche, que usted vaya caminando a su casa y que usted vaya con su teléfono celular, viene el individuo y le mete un empujón, lo patea y se lleva su celular. No encaja en robo agravado. ¿En qué lo tipificaría? como robo, porque sí me golpeó, pero, o sea, se llevó el celular, ¿no? Sí. O sea, para poder llevarse el celular, para poder sustraerle, utilizó violencia. Ah. No utilizó arma de fuego, que podría encuadrar en robo agravado, ¿va? Pero si usted mira en el, vamos a ver, dice el numeral 3, si los delincuentes llevaran armas o narcóticos. Es decir, que si solo un individuo le asalta a usted con un arma de fuego, usted lo va a tipificar como robo, no como robo agravado, porque si fueran varios, si fueran 2 personas, entonces ahí con arma de fuego, entonces ahí sí sería el robo agravado. Entonces hay que ver las características que tenemos en el delito de robo agravado y la característica que tiene el delito de robo. No importa qué tipo de arma se utilice para ser agravado, háblese, porque como ahí solo menciona armas, bueno, armas blancas o armas de fuego. Sí, todo lo que signifique que sea arma. Ok, gracias. ¿Alguien más? Licenciada, entonces para que sea robo agravado tiene que ser de 2 personas en adelante, ¿va? Sí, tiene que cumplirse con todas las características que están señaladas en el 252. ¿Con todas o con algunas, Lidia? Porque, por ejemplo... Sí, no, pues yo le digo en general, va, pero en un hecho puede ser que solamente se dé una o se dé 2 o 3. Sí, porque puede ser una sola persona, pero que lleve arma, ¿verdad? Y vaya agravado, por decir así. Sí, lo que pasa es que yo le digo, en el caso de que sea una persona, como el ejemplo que yo puse, que lleva un arma solo una persona, yo lo encuadraría en robo, porque si vamos al numeral 3 del delito de robo agravado, ahí dice si los delincuentes llevaren armas, quiere decir que tienen que ser más de uno para poderlo encuadrar como robo agravado. Si es solamente uno, aunque lleve arma de fuego, yo lo encuadraría en robo, no en robo agravado. Aunque lo deje medio muerto, licenciado. ¿Al individuo? ¿Al que le robó? Sí. Pero también ahí entrarían lesiones, ¿verdad, Liga? ¿O no? Sí, mire, ahí hay muchas cosas, hay muchos delitos, pero ¿para qué nos vamos a complicar la vida, no? Porque imagínese usted en un robo agravado, una persona que lleva arma de fuego, esa arma de fuego le apuesto que no tiene licencia para portar arma de fuego. Puede ser que esa arma de fuego esté, su registro esté alterado, entonces ahí puede llegar a cometer muchos delitos, ¿va? Que al final, pues, posiblemente le van a aplicar un concurso. Yo, por lo menos, cuando se comete un delito de robo agravado y hay un arma de fuego, son 2 individuos, pues el arma de fuego, señala ahí es que el arma de fuego no está registrada, no tiene licencia para portación de arma de fuego, entonces yo solamente tipifico el delito de robo agravado, porque estamos en la aplicación de los concursos, ¿no? Aunque a veces el papel aguanta con todo, ¿no? Usted le puede poner todos los delitos que puedan encuadrar y a ver hasta al final al final de una sentencia con qué delito llega.
Será con el delito que más le pese. Pues podría aplicarse el delito más grave, ¿no? Porque lo que quiere ver uno es que, pues, que se le sancione. ¿Alguien más? Bueno, entonces veamos el artículo 253. Ya lo vimos como hurto de uso. Hoy lo vamos a ver como robo de uso. Y la diferencia, pues, es solamente la manera de cómo se va a realizar la acción. La manera de que si es con violencia, ya cambia de hurto de uso, que no es con violencia, a robo de uso con violencia. Es decir, si vamos a utilizar una motocicleta, vamos a robar una motocicleta porque necesitamos, pues, ir a sacar una emergencia o qué sé yo, ir a hacer otras cosas o a cometer otro ilícito, pues hoy no va a ser como el hurto de uso, ¿no? Que tenía la llave de la moto ahí puesta. Aquí ya empieza a jalarle los alambres para poder encender la motocicleta, ya rompe, pues yo no sé cómo están la motocicleta, da los alambres, pero el solamente reventar los alambres, el utilizar cierta violencia en la motocicleta para arrancarla, ahí ya estamos hablando de robo, de uso, con las circunstancias que se dan en el delito de hurto de uso. ¿Alguna pregunta? Más que todo el forcejeo. Más que todo el ¿Cómo? forcejeo, Oli. Sí, es el uso de la violencia para poder arrancar la moto y llevársela, ¿no? Al igual con el de la energía, si ya usa la violencia. Ah, pero usted, ¿por qué se me adelanta? No se me adelante Ah, todavía. perdón. ¿Alguien más? Dele un cosco. Ah. Se lo acepto. Sí, de hecho sí. Un cosco virtual. Sí, de hecho, y es que vamos a ver, tenemos que el robo de uso se va a tomar, digamos, lo mismo que dice el artículo 248, pero ya con uso intencional de la fuerza, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, el uso intencional de la fuerza no solo se da con la persona, sino también con un objeto, ¿verdad? Bueno, no específicamente en este artículo, pero también se entiende así que la violencia no solo es el uso intencional de la fuerza con una persona, sino también con el objeto. Así es. Muy bien, gracias. Por eso le señalaba que yo no sé cuál es el funcionamiento de la moto, ¿no? Pero he visto que en las películas, más que nada, que le quitan los alambres y los pegan y encienden, igual que un vehículo, un carro, ¿va? Entonces, puede ser la violencia en contra del objeto o puede ser la violencia en contra de la persona. Tenemos el artículo 254, que es el delito de robo de fluidos. Y en la misma situación, ¿no? Con el hurto de fluidos, pues ahí para obtener ese fluido, ese servicio de energía eléctrica, ese servicio de agua potable, ese servicio de internet, ese servicio de cable, en el caso del hurto, pues ahí no teníamos que violentar para la comisión, pero en el delito de robo sí. Podemos hacer esas instalaciones ilícitas para poder tener agua potable, los cables de la energía eléctrica,
De alguna manera, en el caso que señalaba Ronnie en cuanto a lo que hacen del hurto o robo de energía, de alguna manera se da. ¿Y cómo la vamos a diferenciar? Pues a través de la manera como se hace, a través de ya sea un uso de violencia o bien no usar la violencia, ser muy finos para poder obtener esos beneficios sin pagar absolutamente nada. También, pues, el delito, el artículo 255 que regula el delito de robo impropio, volviendo a los casos que se le plantearon como ejemplos, digamos, puede ser que el propietario no tenga llave y que pues venga y que para poder llevarse el vehículo tenga que romper el vidrio o tenga que forzar la chapa del carro, qué sé yo, para poder llevárselo. Entonces, las características son las mismas. Lo único, la diferencia en cuanto a los hurtos es que es sin violencia y en cuanto a los robos, pues hay uso de violencia, ya sea hacia el objeto o hacia la persona. Tenemos el artículo 255 bis. El delito se llama de los hechos sacrílegos y esto es lo que les decía, que me voy a referir a lo que estaba regulado en el numeral 7 del artículo 247, que también está regulado en el numeral 7 del 252. ¿Cuándo se trata de objetos religiosos? Señala aquí que cuando los hechos a que se refieren los artículos anteriores relativos al hurto y al robo, el objeto en materia del delito sea destinado al hurto, sea cosa sagrada o no, tales como Santísimo Sacramento, santos óleos, santas imágenes, en bulto o en pintura, vasos sagrados, cálices, copones, patenas, custodios corporales, purificadores, ornamentos, vestiduras sagradas, pilas bautismales, confesionarios, púlpitos, coronas, resplandores, anillos, cadenas, pulseras, crucifijos, floreros, candeleros, cruz alta, ciriales, incensarios, alcancías, Biblias o cualquier otro objeto similar de alto contenido religioso, profano o histórico, independientemente de que se cometan o no en el lugar destinado al culto. La pena a imponer será, para el caso del hurto, la de 12 años de prisión correccional inconmutables y para el caso del robo, la de 20 años de prisión correccional inconmutables. En ambos casos, se impondrá una multa de no menos del doble del valor de dichos objetos. A las personas que sabiendas adquieran, enajenen, exporten, trafiquen o alteren en cualquier forma dichos objetos o similares, la pena a imponer será de 10 años de prisión correccional inconmutables y multa del doble del valor de los objetos, materia del delito. Se exceptúan sus legítimos propietarios y tenedores y las personas legalmente autorizadas. Será obligación del Estado velar por el inmediato aseguramiento de tales objetos, así como la pronta entrega a sus propietarios o legítimos tenedores. Bueno, pues quienes van a la Iglesia Católica tal vez se identifican un poquito más con todo lo que dice aquí, ¿no? Sí, un son montón. objetos que se utilizan en la Iglesia Católica. Aquí nos hablan o nos señalan del delito de hurto y del delito de robo, pero no porque nos dicen robo y hurto, nosotros vamos a cambiar el nombre del delito. El nombre del delito sigue siendo de los hechos sacrílegos y su fundamento legal es el artículo 255 bis. No va a depender de la manera como se realiza el delito, si se hace con violencia
o se hace sin violencia. Lo único que vamos a tener en cuenta que si se hace con violencia, que es delito, en este caso es el delito de robo por el uso de la violencia, pero eso no va a cambiar el delito, porque el delito es de los hechos sacrílegos. El por qué nos mencionan si se da como hurto o se da como robo es solamente para la sanción que está estipulada de 12 años en el caso de hurto y de 20 años de prisión en el caso de robo. Entonces le voy a poner 2 ejemplos para que ustedes vean cuál es la diferencia para poder tipificar el delito. 2 individuos ingresan a una iglesia que las abren para que sean visitadas durante el día y se sientan en una de las sillas cercanas al altar. En eso ven que en la parte del altar pues hay un crucifijo y hay 2 pinturas de unos santos. Y vienen y en lo que el sacristán, que es la persona que cuida la iglesia y tiene otras actividades dentro de la iglesia, se mete para atrás. Ellos vienen y sustraen ese crucifijo y esos 2 cuadros de imágenes, o sea, imágenes en pintura, y se las llevan. Se constituye el delito de los hechos sacrílegos, pero como característica que no se utilizó violencia. Entonces, esto lo único que nos va a servir es para establecer la pena. Entonces nos vamos a que dice que en caso de hurto, la pena de prisión es de 12 años inconmutables, además de la sanción en el caso de una multa. Ahora bien, si esos 2 individuos, para la obtención del crucifijo y de las 2 pinturas, hubiesen golpeado al sacristán, ya sea con palos, ya sea que lo golpearon con las manos, de patada y lo dejaron ahí tirado, ensangrentado, agarraron las cosas y se las llevaron. Ahí el uso de la violencia es para la persona, pero por eso no deja de ser delito de los hechos sacrílegos, cuya pena de sanción le corresponde la del robo de 20 años de prisión inconmutables. Es decir, la forma como se hace con violencia o sin violencia solo nos va a servir para determinar o establecer la sanción que está estipulada aquí. El delito no va a cambiar, el delito va a seguir siendo de los hechos sacrílegos y el fundamento es el artículo 255 del bis del Código Penal. Ahora bien, aquí dice que no necesariamente debe de darse en el lugar del culto. Hay personas que coleccionan imágenes, que coleccionan estos objetos que ustedes miran aquí en el artículo 255 bis y que lo tienen como colecciones, pero esas colecciones están registradas. También ahí se puede dar el delito. Y también, de acuerdo a lo que estipula el segundo párrafo del artículo 255 bis del Código Penal, que señala que también aquellos que adquieran, enajenen, exporten, trafiquen o alteren en cualquier forma dichos objetos o similares, la sanción va a ser de 10 años de prisión inconmutables y la multa del doble del valor de los objetos materia del delito. Se exceptúan, por supuesto, los legítimos propietarios y tenedores y las personas que están legalmente autorizadas. ¿Alguna pregunta?
Buenas noches, licenciada. Ahí el bien jurídico tutelado sería de los delitos contra el patrimonio, ¿verdad? No, Sería. Solo el patrimonio. solo el patrimonio. Ok. Para todo ese título. Sí. Los Gracias. capítulos no los tomen ustedes en cuenta como bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado tiene la característica que es el título, quitando de los delitos contra, ¿no? Ligda, tengo una Ignacio. consulta. Bueno, de acuerdo al artículo 252 que tipifica el delito de robo agravado, dice que, bueno, se va a incurrir en ello siempre y cuando se cumplen los numerales que ahí se encuentran, que es del 1, que digo, bueno, creo que no es acá. Bueno, creo que es en el artículo 247, sí, en el hurto agravado. Bueno, en el hurto agravado hay unos numerales que, si se dan, es posible tipificar el delito de hurto agravado. Pero resulta que en el numeral 6, bueno, perdón, en el numeral 7 dice que fuere cosas religiosas. En este caso, ¿cómo sería para tipificar? Directamente se escribe el delito que se encuentra en el artículo 255 que tipifica de los hechos sacrílegos, o se tipifica el hurto agravado en su numeral 7. O sea, ¿cómo sería la diferencia? O si, bueno, ahí no sé si podría explicarlo. Bien, lo que pasa aquí, por eso le dije yo anteriormente cuando les estaba explicando el numeral 7 del 247, les señalaba que cuando fueran cosas religiosas había un delito específico para aplicar. En este caso, nos vamos a ir al específico, al más concreto, que es el artículo 255 bis del delito de los hechos sacrílegos. Igualmente, más adelante hay otros delitos que tienen contenido, en el caso de cuestiones de objetos militares, objetos de valor científico, objetos de valor artístico histórico o destinados al uso o ornatos públicos. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Si en caso, al ver más adelante esos delitos, no encuadrara, por ejemplo, por lo menos aquí del numeral 7 del 247 tenemos cosas religiosas, objetos religiosos que ya lo tenemos encuadrados en el delito de los hechos sacrílegos. Hay de valor científico, artístico o histórico. Pero digamos que no hubiese algo en cuanto al uso u ornatos públicos, que por ejemplo, ¿qué podía ser el uso, el ornato público? Una lámpara, que eso no esté estipulado más adelante, pues me lo van a encuadrar. Ah, pero mire pues, para que no se hagan bolas. Ahorita ya vimos del artículo, de lo que está regulado en el numeral 7, el artículo 247, lo de las cosas religiosas. Entonces, hasta ahí de las cosas religiosas, y en caso yo les pusiera un ejemplo, ustedes me van a tipificar de los hechos sacrílegos. Y a como vayamos avanzando y vayamos viendo, por ejemplo, objetos de valor científico, solo... Solo permítame, voy a conectarla. A como vayamos avanzando en los delitos y vayamos incluyendo, por ejemplo, objetos de valor científico, objetos de valor artístico e histórico,
pues ustedes van a ir siendo más específicos en la tipificación. Ahorita no lo hemos visto, solo me van a descartar del numeral 7 los objetos religiosos, porque no creo que lleguemos a los demás artículos, ¿verdad? A los demás delitos. Pero cuando ya hayamos visto esos delitos, la tipificación tiene que ser más específica, ¿ya? Es como, por ejemplo, para el uso de las leyes especiales y las leyes ordinarias. Por ejemplo, aquí en el Código Penal, pues hay muchos delitos que están constituidos en leyes especiales, no con los mismos nombres, pero sí a veces con las mismas características o los mismos elementos. A la hora de aplicar, no podemos aplicar la ley ordinaria, sino que vamos a aplicar la ley especial. Pues lo mismo es la situación con los delitos. Hay delitos mucho más específicos que otros. Tenemos que optar por ese específico, por ese especial. Y en este caso, bueno, si en caso yo se lo pongo, yo pediría que fueran más específicos en los casos de los objetos o cosas religiosas. ¿Estamos ahí? Licenciada, una pregunta sobre el artículo 254, que yo no, en el tiempo que estuve trabajando en esa empresa de electricidad, nunca vi a una persona presa por este delito, y a pesar de que habían bastantes personas. Una era que decían que aquí no había un tribunal que se dedicara a ese tipo de delitos, y no sé por qué, si está tipificado en el Código Penal, pero nunca hubo una denuncia. Bueno, sí hubieron denuncias de parte de la empresa, pero no tuvieron no le dieron continuidad, o no sé, no sé qué pasó. Fíjese que sí, yo he conocido una. Lo que sí no me recuerdo si fue por hurto o robo de uso, perdón, de fluidos. Pero sí se sancionó con una multa alta, porque resulta que al señor sí lo detuvieron flagrantemente subido al poste, conectando, pero no me recuerdo, porque hace mucho tiempo no me recuerdo si era por hurto de fluidos o robo de fluidos. O sea, este es un procedimiento, si usted mira, bueno, el robo de fluidos, entonces sí fue hurto de fluidos, porque fue una multa la que se le impuso. El robo de fluidos es una sanción de prisión, pero, o sea, no es necesario que haya un juzgado específico. Lo que pasa muchas veces es que a lo mejor las denuncias no llegan. Mire, pues yo le voy a comentar algo que tiene, bueno, la empresa que, bueno, ajeno a lo malo que es, ¿va? Pero, por ejemplo, ellos quieren demandar a alguien que ha estado utilizando el servicio y no ha pagado. Ellos presentan dirección de la que aparece en el recibo. Y dígame usted, salvo quienes trabajan en la empresa, los que son los técnicos, saben dónde está localizada esa dirección. Así es. Entonces es por demás, ¿no? Por ejemplo, si la empresa viene y dice, mire, el señor fulano de tal está consumiendo energía eléctrica, no está pagando y se instaló así de la nada, es un hurto de fluidos, o puede ser que incurre en el delito de robo de fluidos, pero a la hora de citar al señor, ¿quién lo va a ir a citar con esa dirección que aparece en el recibo? Ninguno. Ninguno, porque no, la verdad que no son direcciones reales. Exactamente. Entonces, eso pienso yo que es también que ha afectado mucho, porque a veces presentan, como le digo, juicios ejecutivos y la mayoría de veces es raro que vaya a una dirección exacta. Generalmente utilizan la dirección que está en el recibo.
Entonces, ahí eso es uno de los problemas para que no se pueda. Y tuve conocimiento de un car wash, también por hurto de fluidos, en este caso por agua potable. EMAPET lo denunció y sí también se procedió. Lo que pasa que muchas veces a lo mejor pues el estar supervisando ese tipo de cosas pues también les quita tiempo, ¿no? Lo más fácil es dejarlo de hacer, pero de que se puede proceder, se puede proceder. No es necesario un juzgado especial o específico. Gracias, Lita. Pero el tema, usted habló también sobre el hurto de fluido, en este caso por sanción, ¿verdad? Por sanción económica. Sí, por eso le digo que es hurto de fluidos. Porque pero bueno, pero en este caso la persona utilizó violencia o sea, violentó los objetos o no. No. Es que yo le decía que no me recuerdo porque fue hace muchos años, pero por lógica, si se le sancionó con multa, es porque es un hurto de fluidos, porque el robo de fluidos tiene sanción de prisión. No, en ese tiempo no conocíamos nosotros todavía los delitos penados con prisión. Gracias, Lida. ¿Alguien más? Bueno, sí, Ligda. Buenas noches. Y así como las personas que tienen luz, que supuestamente es un comité de campesinos como Codeca, ellos también hacen el hurto de energía eléctrica. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que no se ir a meterse ahí, ¿quién va a ir, va? Y la misma empresa llega, entonces lo ideal sería, como le digo, de actuar se puede actuar, el problema es que la empresa tendría que denunciar. Pero sí, se constituyen delitos. Creo que esta empresa tiene ciertas leyes, por decirlo de alguna manera, que ven este tipo de cuestiones. Si no recuerdo mal, el artículo 53, creo que en la Ley General de Electricidad habla acerca de eso. Bueno, mal. Y bueno, pues lo que estaba viendo a veces en esa ley es que la empresa... De hecho, esa ley no es de Nerguate, sino que es del Ministerio de Energía y Minas. Oh, sí, claro. Y lo que veo a veces es que esa ley como que está más a favor de personas que ofrecen ese servicio que la persona que realmente lo consume. Y es a veces lo que hay que ver cuando uno analiza todo eso, y uno a veces tiene que ver esa realidad y uno dice, bueno, pues, ¿qué se puede hacer más, no? Pero claro, no es una razón suficiente como para que las personas a cuenta propia pues accedan a estos tipos de actos, ¿no? Es que no podemos justificar hechos ilícitos aunque estemos siendo afectados. Sí, claro. Hay cosas, claro, aquel que roba por comer, por hambre, pero hay cosas que no tienen justificación porque sea cual sea una ley y hay que obedecerla. Que hay un gran abuso de la empresa, claro está, pero también hay mecanismos para poder actuar. Lo que pasa que a veces nosotros pues no lo hacemos por comodines, ¿no? Que lleva mucho trabajo estar presentando en el juzgado, porque medios hay para poder demandar y le apuesto que puede ser que se salga victorioso, pero eso lleva su tiempo, lleva su dinero y muchas cosas. Bueno, entonces veamos
pasamos al artículo 256 que regula el delito de usurpación. Comete delito de usurpación quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos despoje o pretenda despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo, o quien ilícitamente con cualquier propósito invada u ocupe un bien inmueble. La permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito. La policía o el Ministerio Público o el juez están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda al inmediato desalojo. El responsable de usurpación será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Es decir, que el delito de usurpación se comete cuando una persona, bueno, aquí no dice una persona, solamente dice quién, con fines de apoderarse, de aprovecharse de manera ilícita, despoje o pretenda despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo. Es decir, en este caso, la propiedad. Entonces, la gente cuando ve casas desocupadas, abandonadas, vamos a decir entre paréntesis, muchas veces llegan y se posesionan, no importando de que esa propiedad pues tenga un dueño, que ese lugar tenga un dueño. Solo ingresan y posteriormente, cuando se les requiere que salgan, no lo hacen. Entonces, el propietario o el posesionario o el tenedor del inmueble tiene que denunciar. Y aquí puede ser que se vaya por el delito de usurpación o bien hacerlo por otra vía, por la vía civil, ¿no? A través del desahucio. Pero ahí más proceden los casos de los arrendamientos, cuando el propietario renta el inmueble y resulta que el inquilino, pues, después de vivir ahí 6, 7 años, dice que tiene derecho a quedarse ahí toda la vida. Pero en este caso el delito de usurpación es eso, es apoderarse, quererse apoderar, querer aprovechar de manera ilícita el inmueble, despojar o pretender despojar a una persona que es posesionaria, tenedora o propietaria de un bien inmueble. Hace un tiempo, para los que viven en el área de la Ermita, allá abajo, cuando subió el agua, mucha gente tuvo que abandonar sus viviendas. Y pues como el agua sube y baja, ¿va? Con los años, cuando empezó a bajar, esas viviendas pues quedaron ahí. Mucha gente de las que vivían ahí pues ya no viven, ¿no? Porque las abandonaron, se fueron a vivir a otro lado. Pero hubo mucha gente que se fue a posesionar de esas viviendas. Cuando los dueños reaccionaron y quisieron regresar a arreglar, porque pues el agua deteriora las casas, ¿va? Se dieron cuenta que había gente viviendo ahí. Y pues para algunos fue conflicto, para otros pues prácticamente dejaron las viviendas ahí y se fueron, ¿va? Y lo mismo sucede en la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala hay una colonia que está ubicada en la zona 12, que ahorita se me olvida el nombre. Villalobos es. Pero aquí, y eso ya vamos a entrar a hablar de lo que es el delito de usurpación agravada, que aquí era un grupo de maleantes. Los mareros empezaron a usar la violencia para expulsar a los vecinos y que estos abandonaran sus viviendas
para después ellos poseer las mismas. Entonces, eso es usurpación. Cuando alguien, con fines de apoderarse de un bien inmueble, de aprovecharlo, despoje o pretenda despojar a otro, ya sea de la posesión, ya sea de la tenencia o ya sea de la propiedad de un bien inmueble. El hecho solo de que la policía sorprenda a la persona en la vivienda es delito flagrante y puede ser detenido. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces veamos lo que es la usurpación agravada. La usurpación agravada tiene prisión de 2 a 6 años y se da de la manera siguiente. Inciso A, que el hecho se lleve a cabo por más de 5 personas. Cuando él o los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de 3 días. Cuando los poseedores o propietarios del inmueble, sus trabajadores, empleados o dependientes, se les vede el acceso al inmueble o fuesen expulsados del mismo por los usurpadores o tuvieran que abandonarlo por cualquier tipo de intimidación que estos ejerzan en su contra. Cuando el hecho se lleve a cabo mediante hostigamiento, desorden, violencia, engaño, abuso de confianza, clandestinidad o intimidación. Cuando se cause cualquier tipo de daño o perjuicio al inmueble, sus cultivos, instalaciones, caminos de acceso o recursos naturales. Las penas señaladas en este artículo o en el anterior, según el caso, se aplicarán también a quienes instiguen, propongan, fuercen o induzcan a otros a cometer este delito o cooperen en su planificación, preparación o ejecución. Aquí pueden ser la usurpación agravada cuando se comete en grupo y muchas veces son a fincas, pero a fincas no del Estado, sino a fincas privadas. Cuando se apropian, invaden, le dicen muchas veces, decimos invaden áreas verdes, invaden fincas. Entonces, y media vez se constituyan los incisos señalados aquí, entonces estamos hablando de una usurpación agravada. ¿Alguna pregunta? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Ahí podría ser este caso que pasó en la comunidad Seinú del Chal. No sé si se puede ese caso. No. Cuéntenos. Fueron 50 familias que se encontraban en una finca y a las cuales las desalojaron, ¿no? Las desalojó la policía, pero ellos les quemaron las casas y todo, mataron animales y los retiraron del área. Pero a cierto tiempo pasó y volvieron ellos al lugar a seguir invadiendo. Y después llegó un grupo de personas, ya no la policía, sino que personas particulares a desalojarlos. Esto acaba de pasar hace aproximadamente unos 4 o 5 días. Sí, mire, ahí sería la usurpación agravada por el grupo de personas. Cuando se mantienen las personas por más de 3 días. Y lo que pasa que, aunque queremos nosotros justificar que las personas pues no tienen viviendas, como decía en el caso de la intervención de Ignacio, a veces no podemos justificar con ilicitudes, pues reclamar derechos con ilicitudes, ¿no? Toda persona tiene derecho a tener una vivienda, pero obtenerla de manera lícita.
Y esto de las usurpaciones, yo hoy precisamente tuve un caso, pero no conocí un caso en donde se había ordenado la captura de un aproximado de más de 20 personas. Lo que sí no vi sí vi que era usurpación, pero no me di cuenta si era usurpación agravada, porque era una gran cantidad de personas que habían invadido una finca privada. Y muchas veces usurpa con el objetivo de cumplir con lo que está señalado aquí, ¿no? De apoderarse o de aprovechar muchas veces los frutos que se están dando en la finca, o despojar o pretender despojar la propiedad o posesión. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí. El examen les entra hasta usurpación agravada. A la usurpación agravada, ¿y desde dónde empieza? Discúlpale. Desde donde nos quedamos en el primer... Artículo 173, creo. Ajá, 173. Violación. Ajá, de violación. Hoy tenemos muchos artículos para estudiar. Hoy tienen para divertirse. Para llorar. Masacre se va a llamar. Si no estudia. Masacre en Texas. Sí. Diga, Render. Solo quería saber cuántos casos vienen ahora en el parcial y el tiempo para resolverlo, licenciada. Va, mire, pues, no sé todavía. Puede ser 5, pueden ser 7. El tiempo es el mismo. 2 horas. Una hora 15 minutos. Lo que tienen que hacer es no perder mucho tiempo. Si ustedes no ven que el primer caso no lo pueden responder, pasen al segundo y así sucesivamente. Y traten de no pensar más allá de lo que se les está pidiendo. No me transcriban los artículos. Hay quienes pierden mucho tiempo en eso. Son solo el fundamento. Amén. Sí. Entonces, Ligda, sí, Ignacio. será la modalidad para resolver el examen parcial, será de la misma forma de lo que se hizo anteriormente, ¿verdad? Así es. Muy bien, uno puede ya sea ingresando a la plataforma Platzi, no sé cómo se llama eso, bueno, Classroom, claro, o simplemente a través de un mensaje que se envía al correo electrónico, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Siempre tomen como medida de precaución el examen. Usted lo puede bajar en Word, lo puede archivar. Bueno, en el caso si está trabajando en una computadora y también en el teléfono, supongo, ¿va? O tómele fotos, porque el parcial, en el primer parcial hubieron, no sé si 2 o 3 compañeros que no regresaron el examen, pero ellos habían tomado fotos. Entonces me lo enviaron y en base a eso pues se le calificó. Traten de responder, de analizar antes de responder. Traten de hacerlo solos, porque no es solo un examen, no es solo una variante, son varias variantes. Entonces, si contestan, imagínense que a dos le toca diferente variante y tienen la misma respuesta de una, ¿qué quiere decir? Que se recopiaron y se repasearon también en el examen.
Bueno, entonces con ustedes es el día martes, creo, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿La hora? programo el examen para las 7 o 7:30. 8. ¿Ah? Ya estaría bien, licenciada. A las 8. 7:30 estaría bien. Bueno, sí. 7:30 y termina a las 8:15. Está bien. Bueno, entonces así quedamos. De todos modos, va a ser igual que la vez pasada, los voy a tener en vivo, ¿eh? Linda. Disculpe, Sí. terminaría a las 7:30, 8:30, 9 menos cuarto, ¿no? Ah, sí, así es. Sí, justamente eso iba a decir. Bueno, que pasen feliz noche. Igualmente, Linda. Igualmente. Igual que Linda. Excelente.